para hablar de toda la polémica que se ha producido en los últimos días luego que se conociera que el principal sospechoso de haber cometido el asesinato del carabinero en la comuna de Pedro Aguirre Cerda es un joven de 24 años que permanecía con libertad condicional, Roberto, a pesar de haber sido condenado y había recibido un beneficio que había sido otorgado, este beneficio de libertad condicional, por la Corte de Apelaciones, a pesar de que tenía un informe elaborado por Gendarmería que era contrario a que se le diera este beneficio. Estamos con Max Frick, que nos va a comentar esta situación, Max, porque lamentablemente aquí estamos ante un nuevo caso donde se produce esto, ¿no? Que el informe que se hace, la evaluación que se hace de la persona que va a recibir el beneficio es contraria, pero aún así la Corte de Apelaciones decide entregarle esta posibilidad de que él salga en libertad y no se habían equivocado, queda la sensación, ¿no es cierto?, con el informe inicial. Buenos días. Hola, Max. Hola Karina, hola Roberto, muy buenos días. Sí, este sujeto debía salir en marzo del año 2024 tras cumplir una condena de 8 años por un delito sumamente violento, un delito de robo con intimidación al interior de un hogar en Pedro Aguirre Cerda también, hace aproximadamente 8 años atrás. Bueno, lo cierto es que si él hubiese estado privado de libertad como recomendaba esta comisión, efectivamente no se habría producido el homicidio del cabo David Florido Cisternas. Es una situación sumamente relevante porque ¿cómo ocurre esto? Hay una comisión que efectivamente es la Comisión de Libertad Condicional que indicaba que este postulante tenía un riesgo medio de reinserción social. Vale decir que era poco probable que se pudiera reinsertar en la sociedad y lo más probable es que volviera a reincidir, volviera a cometer delitos, pero lamentablemente esta postura fue desestimada por la Corte de Apelaciones, que a través de una sala compuesta evidentemente por 2 ministros y un abogado integrante decidió en fallo dividido darle la libertad una noche antes de Navidad como una suerte de regalo a este sujeto que fue identificado como Juan Israel González Quesada. Él es el hombre más buscado de Chile en estos momentos y en su momento, cuando se discutió esto, efectivamente, esta sala de la Corte de Apelaciones desestimó este informe que había hecho Gendarmería y la Fiscalía Judicial diciendo que este hombre no estaba apto para reintegrarse a la sociedad. Vamos a escuchar declaraciones del padre de la víctima, quien efectivamente tiene sus críticas con respecto a toda esta situación. Su hijo falleció el viernes en un operativo policial en el cual fue a controlar un hombre armado a una peluquería, que ahora además se sabe que no debía estar en libertad, sino que debía estar preso. Escuchemos lo que dijo el padre de este fallecido. La justicia aquí en Chile está mala porque yo no me conformo con que un detenido que haya cometido un delito al final le den 5 años y un día y después por buena conducta salga a delinquir de nuevo. La vida de una persona como la de mi hijo no vale 5 años y un día. Esto es culpa de las políticas que el Estado ha ido aprobando. Eso es lo que yo pienso de la justicia que impera en este país para todos los chilenos. Mala, hay que cambiarla. Bueno, el comentario que hace el padre del carabinero que lamentablemente fue asesinado, Max, no deja de tener sentido común y mucha razón. ¿Por qué? Porque aquí hay elementos que llaman la atención. Este informe que emana de Gendarmería y que se emite cada vez que un recluso pide beneficios, ese informe no es vinculante. Y eso es lo más increíble de todo esto, que ese informe lo realizan supuestamente funcionarios especializados de Gendarmería que hacen una evaluación psicológica de la persona a la que le entregarían el beneficio. Ese informe que emana de ese organismo, que está en directa conexión con los reclusos, no está obligada la justicia a respetarlo. Y es ahí donde se empiezan a producir los problemas, porque también consideremos que en nuestro país no hay ningún mecanismo de control donde se pueda establecer o impugnar una decisión como esta. No hay ningún mecanismo, ninguna instancia donde se pueda revisar que la Corte de Apelaciones esté tomando una decisión correcta. Y no es el primer caso que hemos visto y que hemos conversado sobre este tema, ¿no? Claro, efectivamente. Y además este informe tampoco no lo elabora cualquier persona, lo elaboran profesionales de Gendarmería, psicólogos que están
constantemente en contacto con la población penitenciaria y saben efectivamente quiénes son las personas que se van logrando reinsertarse a la sociedad de cierta medida porque comienzan con algún tipo de trabajo comunitario al interior de la cárcel. Muchas veces participan en talleres de carpintería, de confección de distintos artículos, y esas personas efectivamente tras un periodo de tiempo van emanando informes y se van reinsertando en la sociedad. Tú lo decías, hay casos emblemáticos, el de la pequeña Ámbar, el caso del Apostol, en donde había un sujeto que también debía cumplir una pena de 10 años, Araya Galás era el apellido de ese sujeto, y lamentablemente volvió a cometer el mismo delito y terminó asesinando a una persona cuando debía estar tras las rejas cumpliendo una condena. Entonces efectivamente son situaciones que se suceden y que va a haber que seguramente plantear esto que tú dices de que haya un informe vinculante y que debe ser respetado por las personas que toman estas decisiones, en este caso, estas salas de la Corte de Apelaciones integradas por, en este caso, una ministra subrogante, incluso, según lo que se pudo tener acceso, la ministra Andrea Díaz Muñoz Bagolini y el abogado integrante Eduardo Jequier fueron los que votaron a favor de darle la libertad a esta persona. Por lo tanto, habría que reconsiderar también que esto fuera vinculante, este informe, y debiera ser tomado en cuenta por parte de la Corte de Apelaciones. Escuchemos lo que dijeron algunos parlamentarios con respecto a esta situación en la cual evidentemente se quiere legislar. Escuchemos. La tosudez de una Corte garantista ha demostrado que hoy día tenemos a un carabinero muerto. Y lo digo porque tiene que hacerse cargo la Corte y las autoridades judiciales de tomar atención cuando existen informes negativos. Tiene que haber un seguimiento cercano, un seguimiento que permita conocer en detalle qué es lo que está haciendo en cada momento. Si es necesario colocar brazaletes electrónicos a las personas que están en libertad condicional para asegurarse dónde están, hay que hacerlo. Lo que no puede ocurrir es que las personas gocen de un beneficio penitenciario y continúen sus carreras delictivas, que es el problema que hoy día se presenta. Max, yo quería entregar el detalle de lo que dijo esta Comisión de Libertad Condicional para que vean un poco los antecedentes con los que contaban para negarle la libertad condicional a este joven delincuente de 24 años, quien en un principio había estado detenido en la ex penitenciaría y después fue trasladado a Colina 1 porque protagonizó una riña con estoques. Ya tenía antecedentes de mala conducta en la cárcel. ¿Qué dijo esta comisión? Dijo que este hombre de 24 años presenta un riesgo medio de reincidencia delictual, con necesidades criminógenas medias en educación, empleo, historial delictual y pares, ya que ha presentado socialización con pares antisociales desde la adolescencia. Eran los argumentos que daba esta comisión para decirle a la justicia que se negaban a su libertad condicional. Sin embargo, y quiero reiterar también los nombres de quienes conforman la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones que finalmente le dan la libertad condicional a este sujeto. La ministra subrogante, tú recién lo decías, Max, Andrea Díaz Muñoz, y el abogado integrante Eduardo Jequier. Y ambos dijeron que no había modo de formarse una convicción sobre el pronóstico del comportamiento futuro del solicitante, diciendo también lo que señalabas tú recién, Karina, de que este informe no era vinculante y por eso la Corte de Apelaciones finalmente dicta lo contrario, de que este sujeto sí podía salir en libertad, Max. Ahora, este debate, Max, es bien antiguo, es bien antiguo en términos de lo que se plantea. En algún minuto se planteaba, por ejemplo, si entregar beneficios para todos los delitos o considerar algunos delitos especiales. Y lo otro es cómo funciona esto en otros países. En otros países funciona con tribunales de ejecución de pena. Es lo que están planteando algunos abogados expertos en la materia, que exista en nuestro país un tribunal que se dedique solamente a evaluar los beneficios que se entregan. Esa podría ser quizás, Max, una posibilidad. Sí, la otra es que los parlamentarios realicen lo que realizaron en el caso de Ámbar, que es hacer una acusación constitucional contra la jueza, en este caso, que dicta esto, y el abogado integrante. Se hizo en el caso Ámbar y finalmente eso se terminó desestimando, pero efectivamente la medida tal vez más efectiva sería un tribunal que hiciera un seguimiento a las personas cuando están cumpliendo condenas y que efectivamente se pudieran tomar en cuenta estos informes psiquiátricos y psicológicos de los internos, que no son hechos al azar, son hechos pensando en que efectivamente hay personas que se pueden reinsertar en la sociedad y
volver a tener una vida normal, pero hay algunos que no, claramente. Por algo existen estas comisiones y se elaboran estos informes. Vamos a escuchar más declaraciones con respecto a este caso que realmente ha impactado, porque una vez más se repite una historia en la cual una persona que debía estar privada de libertad y que obtuvo beneficio extracarcelario termina cometiendo un grave delito, en este caso un homicidio. Escuchemos. Como gobierno respaldamos a nuestras policías, particularmente a Carabineros de Chile. Entendemos que es una labor en donde como funcionarios públicos se despliegan a lo largo y ancho de todo el país y que es absolutamente necesaria y valorada por la ciudadanía. Nos duele mucho la muerte de un carabinero, pero eso nos lleva a redoblar nuestras capacidades y ojalá, ¿cierto? Ojalá las penas de aquellos que hagan eso, así como las penas de aquellas que agreden también a las personas civiles, o se endurezcan. No puede ser, no puede ser. Bueno, la discusión ya está sentada, ya seguramente va a haber que buscar una solución a esta fórmula de otorgar las libertades condicionales, que además muchas veces no tienen seguimiento. A veces estas personas cometen delitos y ni siquiera existe una forma de poder controlar que estas personas cumplan los requisitos de las libertades condicionales. Por lo tanto, va a haber que esperar qué se puede hacer con respecto a esto. Si generar instancias en las que se hagan seguimientos posteriores a la condena, si es que a lo mejor se tienen que revisar los delitos que pueden tener beneficio carcelario y los que no, porque evidentemente parece a todas luces que un delito de hurto en el cual una persona tenga antecedentes penales que hagan cumplir esta pena en prisión no es la relevancia que tiene un delito de secuestro, un delito de homicidio, un delito de robo con intimidación o violencia, que son delitos sumamente graves en nuestra sociedad y que se ha sabido por la experiencia que muchas veces estas personas vuelven a reincidir en estos delitos de alta connotación social. Claro, la pregunta aquí es cuánto tiempo más vamos a esperar para que se hagan cambios al sistema judicial y a la forma en que opera la justicia en nuestro país, que hace rato que se viene planteando no está operando de la mejor manera posible. Muchas gracias, Max. Buenos días.